Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. La coyuntura política está muy movida, estamos en una tremenda trifulca y cuando ocurren estas cosas a mí me gusta convocar a gente que nos pueda ofrecer una interpretación de lo que está sucediendo en el país. Y hoy tenemos como invitado, tenemos la suerte para toda nuestra audiencia de estar con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando. Pedro, bienvenido, gracias por estar en el programa. Buenos días, Augusto. Encantado de estar en el programa. Pedro, hay varios elementos de la coyuntura y luego quisiera ir un poco más allá de esa coyuntura, pero ¿cómo sientes que está sucediendo o cómo transcurre este momento del país tan complejo? ¿Cómo lo describes? Bueno, creo que es la etapa de nuestra historia republicana de mayor inestabilidad política. Y esto simple y llanamente se debe a que no estamos respetando el orden constitucional hace varios años y que se ha roto el principio fundamental en democracia, que es el equilibrio entre los poderes del Estado. Si a esto le sumamos los casos de corrupción, ciertamente estamos en una etapa de anarquía política. Esa es la penosa realidad, Augusto, ¿no? Y esto ha traído como consecuencia... Siga, Pedro, por favor. No, y esto ha traído como consecuencia la afectación ya de la situación económica del país. Hace algunos años se decía, bueno, hay confrontación política, pero felizmente la economía camina. Hoy ya eso no es así. La inestabilidad política, la confrontación, ha traído también como consecuencia la recesión que estamos viviendo y que se advirtió en todos los tonos, Augusto, que ocurriría esto. Eso es lo más grave, ¿no? Y además, un gobierno inepto, improvisado, sin línea, que cohabita políticamente con un parlamento, acaso un Congreso que ha traicionado no solo sus compromisos electorales, sino que tiene una conducta que encubre actos delictivos, que es lo más grave de lo que acontece, ¿no? Y totalmente apartado de la realidad nacional. Eso explica, por ejemplo, la impudicia con la que se han dado este bono, ¿no? Que simplemente han dejado de lado el interés nacional para privilegiar sus intereses personales, económicos y partidarios. Y eso, sumado a lo que se acaba de descubrir en la Fiscalía de la Nación, sin duda alguna acentúa la crisis, ¿no? La posibilidad de que la fiscal de la Nación, que es la persona que defiende la legalidad para todos los ciudadanos, sea una cabecilla de una banda de crimen organizado, ¿es una expresión de la decadencia en la cual estamos moviendo? Y además es consecuencia también de un proceso de descomposición interno y de una pugna que hace años viene atravesando la institución de la Fiscalía o el Ministerio Público, ¿no? Nadie desconoce, por ejemplo, el papel que desempeñó la fiscal de la Nación, Benavides, para que cayera el golpista y corrupto Castillo. El papel que ella desempeñó fue fundamental, porque en ese momento teníamos un parlamento cobarde, ¿no es cierto?, que aceptó que Torres les dijera golpistas y no hicieron nada. Castillo cae, entre otras razones, también por el papel que jugó la doctora Benavides. Pero los hechos que hoy la involucran, sin duda alguna, merecen una investigación profunda. Creo que la Junta Nacional de Justicia viene actuando con demasiada timidez. ¿Acaso por la espada de Damocles que pende sobre ellos, por la amenaza inconstitucional de este Congreso violador del orden constitucional de destituirlos? Entonces, vemos en este contexto también que debido a la politización de los actos de justicia y sobre todo como consecuencia de la conducta del Parlamento, hay una situación compleja, Augusto.
Pedro, y en este contexto ya no le voy a preguntar al expresidente del Consejo de Ministros, al analista político de la cosa, le pregunto usted es un actor político, me integra en la directiva de un partido político nuevo. ¿Cómo salir de esta situación? Nos acostumbramos a vivir como estamos, con un poquito que el lodo nos está subiendo un poquito más y más y más, o cómo se cambia el rumbo de este asunto. Este asunto llamado Cuando Perú. Cuando Castillo dio su efímero golpe de Estado y accedió al poder constitucionalmente, la presidenta Boluarte, nadie cuestionó ese acceso constitucional. Pero luego, en los periodos de violencia en donde lamentablemente e injustificablemente ocurrieron las muertes en el país, se dijo que la salida a esa crisis era el adelanto de las elecciones generales. Y fue en ese contexto que el Parlamento llegó a apoyar en la primera votación la reforma constitucional para permitir adelantar las elecciones generales. Pero después hubo un cínico reacomodo político y una cohabitación entre el gobierno y el Parlamento. La caída de Castillo le dio una tranquilidad, le dio respiración, por ejemplo, a la clase empresarial, que veía con simpatía al gobierno de la presidenta Boluarte. Pero hemos visto que la ineptitud, la carencia de experiencia, la improvisación y sobre todo la falta de criterio para manejar la cosa pública han agravado la crisis política y la han convertido también en crisis económica con esta recesión. Y hoy en día este calamitoso gobierno y este corrupto parlamento no generan credibilidad a nivel internacional ni internamente. Y esa es una de las consecuencias que ha traído la inestabilidad política, la paralización de las inversiones nacionales y extranjeras, que es la única forma de erradicar la pobreza, generando empleo con mayor inversión. Eso se ha estancado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se debería, de acuerdo con tu criterio, hacer en un contexto como este? ¿Cuál es la salida? Nosotros en Libertad Popular hemos pedido el adelanto de las elecciones generales, que con responsabilidad del Parlamento empiece a trabajar. Dicho sea de paso, Augusto, no encontrar una salida política y democrática y constitucional a este problema, lo único que va a hacer es embalsar los problemas y dejarle al siguiente problema, mejor dicho, y dejarle al siguiente gobierno un problema muy grave, ¿no? Y eso creo que no debería ocurrir. Ahora, si a usted le preocupa, y bien que le preocupe, la paralización de las inversiones, digamos, que entrar a un proceso electoral ahorita de un año, que es lo que debería demorar más o menos, eso acaba de paralizar totalmente las inversiones, aún más de lo que ya están paralizadas. ¿Es consciente de eso? Es que peor va a ser no realizarlas. Se advirtió que esa era la salida y vemos que la continuidad de este gobierno no ha resultado, no ha solucionado los problemas. Son hechos objetivos, son las cifras que no se pueden adulterar, manipular. Y bueno, la ineptitud pues es algo que no se ha logrado solucionar. Este año, solo en inversiones, Augusto, se van a dejar de ejecutar hasta la fecha cerca de 12.000 millones de soles a nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales y municipales. El próximo año, ¿no es cierto?, la situación económica del país no va a ser mejor, no va a mejorar, no lo digo yo. Lo sostienen la mayoría de economistas con experiencia, que no tienen actuación en la política y hacen el análisis con las cifras objetivamente. Y si a eso además, Augusto, le sumamos ciertamente esta conducta tanto del Parlamento como del gobierno de violentar permanentemente el orden constitucional, eso no conduce a nada bueno. Ahora,
ese es un buen deseo. ¿Es posible que eso vaya a ocurrir con un Congreso que evidentemente no lo quiere hacer, con un gobierno que tampoco lo quiere hacer, y decir, cómo mover a los actores sin desbordes de otro tipo? ¿Cómo persuadirlos que eso es lo mejor cuando es evidente que no es lo que quieren? Es absolutamente evidente y además están tan desconectados de la realidad que con total impudicia, en plena recesión, se pagan un bono cercano a los 10.000 soles. Esto demuestra la total desconexión, el desinterés, la traición de todos los partidos que hoy están en el poder. El partido de la señora Fujimori, el señor Acuña, los niños de Acción Popular, la izquierda de Perú Libre que decía defender los intereses del pueblo. No, acá lo que defienden es su billetera, el viaje a distintas partes del mundo. Eso es lo que está haciendo este Parlamento. Lo que está haciendo el Congreso es generando un ambiente de indignación popular. Eso es lo que está haciendo este corrupto e inepto Congreso. Esa es la penosa realidad, Augusto, y hay que decirlo directamente. Ya, pero con eso simplemente me está dando más argumentos de cómo que es más difícil mover al Congreso y al gobierno en esa dirección. Sí, ¿Qué se puede claro hacer que sí, para lograrlo? pero claro que sí, pero no nos podemos quedar mudos. Nosotros no tenemos el poder. Claro. Lo que tenemos es la posibilidad de expresarnos libremente, de formar corriente de opinión. La protesta es un derecho constitucional. Claro está que hay que ejercerla sin violencia, porque sabemos también lo que ha sido la conducta de este gobierno cuando ha reprimido. Pero debemos protestar públicamente, mediáticamente. Los partidos políticos también tienen la obligación de dar a conocer su punto de vista, no por el hecho de que son prepotentes, abusivos, violadores del orden constitucional, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Pero llegará algún momento en que el Parlamento tendrá que reaccionar. No puede seguir esta frivolidad parlamentaria. No puede, pues, a gusto. Sin duda. Una última pregunta que tiene que ver con el debate jurídico que parece que no tiene mucho sentido sobre la liberación del expresidente Fujimori. ¿Cuál es su interpretación de ello jurídicamente? Y luego, si es que políticamente es momento o no de pensar en una salida. ¿Cuál es su opinión? A ver, hagamos una breve síntesis. Pedro Pablo Kuczynski, traicionando su compromiso electoral, indultó a Fujimori. En su reciente libro dice que hasta le consultó al Papa y que el Papa lo aprobó esa iniciativa. Luego de ese indulto, Fuerza Popular denuncia en el Parlamento que fue obtenido por componendas políticas y de corrupción. Y haciendo uso de su poder, aprueba el desafuero de Kenji Fujimori y de un grupo de parlamentarios. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta instancia supranacional deja sin efecto el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. Entre los fundamentos y la información con la que la Corte Interamericana administra justicia en este caso, estaba el comunicado de Fuerza Popular. Luego, ¿qué ocurre? Luego transcurren los años y se presentan diversos habeas corpus para lograr que el indulto concedido se aplique. Y el Tribunal Constitucional luego, en uno de estos trámites de habeas corpus, resuelve que Fujimori obtenga su libertad. Pero ¿qué ocurre el año pasado, en exactamente el 30 de marzo del 2022? Mediante una solicitud de medidas provisionales en el caso Barrios Altos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
cursa una comunicación al Estado peruano en la que requiere al Estado del Perú para garantizar para garantizar el derecho de acceso a la justicia. En el caso de Barrios Altos, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú que disponía la libertad de Fujimori. Es decir, la Corte reitera que se mantiene vigente su sentencia. En ese contexto, está tramitándose el habeas corpus y llegan pedidos de aclaración al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, ¿qué ha resuelto? Declarar improcedentes los pedidos de aclaración. Es decir, para la mayoría del Tribunal Constitucional no hay nada que aclarar respecto a lo ya resuelto. Y lo ya resuelto en ese expediente del habeas corpus forma parte también del largo proceso de administración de justicia contra Fujimori, que ya ha sido resuelto por la Corte Interamericana. El ministro de Justicia hace algunos días dijo que este es un problema entre la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional de nuestro país. No es así, este no es un problema de discusión jurídica entre un tribunal y otro. Acá hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está vigente. Esa es la realidad. Entiendo, está muy claro. Muy bien, le quiero agradecer mucho a Pedro Cateriano, el presidente del Consejo de Ministros, y a su cargo en el Partido Popular. ¿Cuál es? ¿En Libertad Popular? Yo estoy a cargo, Augusto, de la elaboración del plan de gobierno de Libertad Popular. Nada menos. Muy bien. Y el presidente del partido es Rafael Belaúnde, ¿cierto? Exacto, Rafael Belaúnde y yo. Muy bien. Así es, pues vamos a estar muy atentos a lo que siga ocurriendo. Pero le agradezco mucho su presencia en el programa el día de hoy. Le mando un gran abrazo. Igualmente, Augusto, y un saludo a todos sus televidentes. Muy bien. De esta manera llegamos al final del programa el día de hoy y los dejo con la excelente programación de LR+. Hasta mañana.